hay un camino de libertad, de amor y sin barreras. Y ese camino nos moldea y nos enseña constantemente que no hay nada ni nadie que nos pueda separar de Él, que podremos pasar por muchas tormentas, pero Él siempre nos tomará de la mano. Y aunque hoy no nos podemos juntar físicamente, hay una nueva manera de conectarnos y descubrimos una nueva forma de ser iglesia. El camino es Dios, quien nos hace entender que somos iglesia en donde estamos, que podemos adorar desde casa y buscar estar cada día más cerca de Él. Hoy estamos conectados desde casa y por sobre todas las cosas entendemos que somos iglesia en donde nos encontremos. Hola, soy Gustavo, uno de los maestros de la escuela bíblica, y te quiero contar que todos los sábados a las 15 horas en una página de Facebook, Escuela Bíblica Pueblo de Dios, estamos subiendo videos los cuales cuentan con un momento de adoración, la historia bíblica, la manualidad y la oración. Y te queremos pedir que vos como adulto se lo puedas compartir a tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, y además pedirte el favor si le podés sacar una foto al trabajito que ellos hagan y poder enviarlo a la página. Así nosotros podemos saber quién está del otro lado y además poder estar orando por ellos. Muchas gracias. Iglesia, otro domingo más en el que podemos juntarnos y ponernos de acuerdo para poder adorar a Dios. Y en este domingo en especial quería compartirles unos pasajes que están en Apocalipsis 19, que como título tiene Alabanzas en el cielo. Y especialmente en el versículo 5 y 6 dice: y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y en esta mañana nos ponemos de acuerdo para que cada uno en sus hogares puedan alabar a Dios y exaltarlo, cantarle, alabarle por todo lo que Él ha hecho. Y en esta semana vi un video que era un estadio de fútbol y estaba llenísimo, muy repleto de gente cantando una alabanza. Y lo vi y se me puso como la piel de gallina, tanta gente alabando a Dios, todos juntos, y se escuchaba hermoso, pero ¿a qué es lo que quiero ir? Una gran multitud. Y acá dice que se escuchaba como un trueno, o como muchas aguas. Tenemos que llegar a eso. Desde miles de lugares en el mundo se alaba a Dios. Y nosotros tenemos que sumarnos a esa alabanza, a esa adoración, junto al cielo, con los miles y miles de ángeles que no paran
de adorar al Rey que está sentado en el trono. Así que hoy nos ponemos de acuerdo para cantarle al Rey, para adorarle y para exaltar todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho con nosotros en esta semana, en este tiempo, lo bueno que ha sido. Así que juntos vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a aplaudir y con gozo en nuestro corazón nos sumamos a esa gran multitud que alaba el nombre de Dios. Siempre
El centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, 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 tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve.
voluntad, disfrutar de tu voluntad. Anhelamos tu presencia, pueblo de Dios quiere verte, Señor. Queremos disfrutar de tu presencia, Señor. Sentir tu amor en nosotros, Señor. Disfrutar de tu presencia, Señor. Disfrutar de tu voluntad. Que tu poder descienda, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Padre Santo, te damos gracias porque has estado con tu iglesia. Y en esta mañana, Señor, queremos rendirte adoración, porque eres merecedor, Señor, de toda gloria, de toda honra, porque has mostrado tu fidelidad en el pueblo de Dios. Cada uno de nosotros somos testigos de tu cuidado en nuestras familias. No nos ha faltado el alimento, no nos ha faltado el abrigo, porque tú eres fiel, Señor. Ayúdanos a poder adorarte en nuestras casas, a poder elevar nuestras manos, a poder aplaudirte por todo lo que eres, Señor. Bendice a cada integrante del pueblo de Dios. Bendice a cada hijo tuyo, Señor, que hoy decide alabar tu nombre. Gracias, Padre Santo, por ser tan bueno con tus hijos y por no olvidarte de nosotros. Entregamos este culto a ti, Señor, como una ofrenda a tus pies. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos. Querida iglesia, ¿cómo están? Gusto en saludarles. Este es un tiempo especial, seguimos conectados a través de las redes sociales. Es una bendición del Señor el poder tener esta forma, este acceso. Así es que debemos agradecer, a pesar de que quisiéramos abrazarnos, quisiéramos mirarnos a los ojos, quisiéramos cantar juntos. Nos permite valorar lo que tanto tuvimos y que hoy a lo que no podemos acceder. La iglesia ha sido hoy puesta a prueba de alguna manera, y no solamente hablo de nuestra congregación, sino la iglesia del Señor, porque ha demostrado que la enseñanza de la Biblia, de lo que es la iglesia, el conjunto de los creyentes, se ha mantenido por el Espíritu Santo, ¿no? Que nos lleva a buscarnos de una u otra manera. Queremos agradecer tremendamente, quiero valorar el trabajo de los hermanos que han hecho con tanto cariño el que pueda seguir funcionando todo el trabajo de educación cristiana de la iglesia. Los que están preparando las predicaciones del día domingo, los hermanos que están trabajando con los niños que han hecho un trabajo precioso, los jóvenes, los hermanos que están haciendo el devocional, que han sido fieles en este trabajo, porque no es fácil trabajar todas las semanas pensando, elaborando.
agradecidos por las personas que están a cargo de las redes sociales, que tienen que estar constantemente renovando y editando el material, el trabajo pastoral, los ministerios que no han dejado de funcionar, tantas personas que están involucradas para que nosotros podamos recibir la enseñanza, podamos recibir el aliento, podamos recibir la fortaleza que nos da la palabra del Señor. Así que reconozcámosles, intercedamos por ellos, enviémosles un mensajito, pongámosle me gusta al material, a los videos, a los archivos, tantas cosas que podemos hacer. Capaz que usted y yo no podamos hacer lo que ellos hacen, pero sí podemos animarles, porque también eso nos enseña la Escritura. Hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión y bueno, vamos a pasar a mirar en algunas diapositivas de qué se trata. Hace tiempo atrás leí una frase que me pareció muy interesante, que me permitió también analizarme desde la perspectiva de mi forma de vivir, de mi forma de actuar, de cómo enfrentar las situaciones que han ido modificándose a través de la vida. Esta frase decía: mi relación con Dios no depende de las circunstancias. Las circunstancias cambian, pero nuestras convicciones no. Pareciera una frase muy lógica. Si nosotros lo vemos desde el ámbito espiritual, cristiano, decimos obviamente que tiene que ser así. Pero si nosotros empezamos a mirar nuestra conducta, nuestro transitar por la vida, nos damos cuenta que muchas veces nos enfrentamos a situaciones donde no es tan fácil mantener esas convicciones. Al menos a veces nos hemos sido llevados a la duda, a saber cómo actuar, a saber qué quisiera el Señor en esta circunstancia cuando pareciera que las cosas no son tan ideales como la Biblia nos enseña. Podemos mirar las circunstancias como un momento que emerge en el transitar de nuestra vida y la vida es susceptible a ser modificada por ella. Cuando hablo de vida, hablo de nuestros valores, de nuestros principios, hablo de nuestras costumbres, nuestra cultura. Las circunstancias pueden modificarse por situaciones familiares, sociales, económicas, fenómenos climáticos, como hemos visto durante este último tiempo, que ha llevado a tantas familias a quedar sin hogar, sin trabajo, o incluso también a tener que ir de un lugar a otro buscando mejor bienestar, ¿no? Como son las guerras y las situaciones políticas que hacen insostenible a muchas familias poder permanecer en el lugar donde han vivido siempre. Se hace tan necesario que nos ocupemos de identificar qué es lo que nos mueve y nos sostiene, qué o quién inspira nuestros anhelos, nuestros valores y nuestras acciones. Como cristianos sabemos que nosotros debemos ser inspirados por la palabra del Señor, por la fe, pero esto lo podemos decir. Otra cosa es cuando tenemos que enfrentar las situaciones de la vida diaria. Es muy fácil cuando sabemos que no debemos robar, no debemos mentir. Pero hoy Satanás se disfraza de tantas formas. Hoy el mal está disfrazado de bien. Y es ahí cuando pareciera que no hay cosas que no son tan malas. Pareciera que hay cosas que no es tan complicado hacerlas o pensarlas. Por eso que es necesario que desarrollemos convicciones firmes que nos mantengan firmes en nuestros propósitos, especialmente si lo hemos recibido de parte del Señor. La Biblia dice, el apóstol dice, para que no seamos niños como niños fluctuantes. Los niños son fáciles de conquistar. Los niños les podemos sacar desde donde quisiéramos, desde el foco, especialmente si están en peligro, con un caramelo, con una historia, y los podemos modificar y los conquistamos. Pero la palabra del Señor dice que así no debemos ser nosotros. Tenemos que tener madurez espiritual, y eso significa también convicciones claras, para que al enfrentar las distintas voces que estamos recibiendo todo el tiempo, las nuevas ideas, al enfrentar también distintas interpretaciones de la Biblia o distintas interpretaciones a las enseñanzas, a las doctrinas bíblicas, sepamos dónde estamos parados y sepamos dónde buscar la verdad.
nosotros no debemos ser como el camaleón, ¿cierto? Esto me llama mucho la atención y me recordó el camaleón que cambia de color según la ocasión. Entonces se adapta a las circunstancias, se adapta a los tiempos, es una defensa. Nosotros a veces tenemos miedos, tenemos temores, y en defensa de esos temores y esos miedos a veces es muy fácil caer en el error. Las circunstancias pueden cambiar, pero no debiéramos ser modificados en nuestras convicciones y propósitos, a no ser que el Señor nos esté mostrando que en ese momento estamos actuando mal. La humanidad está transitando un tiempo donde se ha visto modificadas las creencias, los paradigmas, las estructuras sociales, las estructuras se han estado desprendiendo y cayendo, y vemos que mucha gente avanza hacia el futuro con un sentimiento de incertidumbre, ¿cierto? Un futuro incierto. Y la iglesia, instalada en esta sociedad, también está siendo removida, y cada creyente, cada cristiano está poniendo a prueba su fe y sus convicciones. Nosotros no estamos aislados de este mundo. El Señor oró por nosotros. En Juan capítulo 17, el Señor oraba al Padre por nosotros, porque sabía Él que estábamos inmersos en una sociedad donde vamos a tener turbulencias, y donde esas turbulencias de repente nos van a llevar de un lugar a otro. Pero por esa razón, las convicciones son las que nos mantienen firmes. Las convicciones son aquellas cosas por las cuales estamos seguros, de donde estamos en el lugar correcto. Vamos a mirar dos personajes de la historia bíblica. Una es la historia de Daniel, yo solamente tomé el capítulo 1 y 2, pero ustedes pueden seguir leyendo más adelante, porque es una historia muy interesante. Eran jóvenes del pueblo de Israel, eran príncipes, preparados en toda ciencia, inteligentes, sabios, que amaban y adoraban a Dios, quien sustentaba sus vidas. Pero estos jóvenes, me imagino una hermosa vida, ¿no? Muy cuidados por su familia, muy respetados también por su sociedad, fueron tomados en cautiverio por un rey, el rey de Babilonia, que andaba buscando jóvenes con estas características. Y los sacó de su tierra, fueron exiliados de su tierra y de su gente. Qué terrible, qué triste para estos jóvenes, sacados de las bases más firmes que ellos tenían, ¿no? Que era la familia, su religión. Pasaron a ser de príncipes a cautivos. Esto es un cambio de circunstancia, unas circunstancias adversas. ¿Quién podía imaginar, ¿no? Que siendo ellos como eran, con el cuidado que ellos podían tener, cómo habían sido formados, de un momento a otro, sus vidas cambiarían por completo? ¿Qué momento más comprensible para reclamarle a Dios? Si ellos habían sido fieles, jóvenes intachables, fieles a Dios, parecía que nada de eso había servido para estar exento de problemas y peligros. ¿Qué sentimientos de impotencia se pudieron haber desarrollado? ¿Qué dudas se pudieron haber tambaleado? Porque se tambalea la fe, realmente se tambalea la fe. ¿Quién puede sostener la fe y la fidelidad en medio del desconcierto y la decepción? Estos jóvenes fueron cuidados y preparados por 3 años para ser presentados ante el rey. Y en esos 3 años lo más probable es que estaban tratando de ser formados. Quizás le estaban tratando de lavar el cerebro, para que ellos cambiaran de principios, de valores, para que ellos pudieran aprender a adorar a otros dioses. Ellos estaban siendo cuidados, bien atendidos. Ellos les habían ofrecido poder alimentarse con la comida del rey. Eran circunstancias muy tentadoras. Es decir, estaban muy mal, pero también era tentador. Sin embargo, Daniel se resistió a contaminarse con la comida del rey. El tema de la comida, el tema del sacrificio a los ídolos era muy importante. Y Daniel no lo pasó como algo simple. Entonces él dijo, yo no voy a comer de esta comida, porque no cumple con los requisitos de la ley mosaica del Dios que yo adoro. Entonces se arriesgó, porque esto era un desprecio hacia el rey. Daniel y sus amigos no dudaron en negarse para ser obedientes a Dios. Pero lo que me impresiona de esta situación y de esta historia es que ellos avanzaron en fe. Ellos les habían puesto un hombre que era un eunuco, un hombre que estaba dedicado a cuidarles y formarles a ellos,
y también tenía que estar preocupado de que ellos estuvieran bien alimentados. Dios puso en el corazón de este hombre una simpatía por estos jóvenes, porque seguramente se portaban muy bien. Y cuando estos jóvenes le dijeron que no iban a comer la comida del rey, que solamente querían alimentarse con legumbres y con agua, este hombre, este eunuco, se asustó mucho porque dijo, bueno, yo soy responsable de ustedes, yo tengo que velar porque ustedes estén sanos, porque ustedes estén fuertes cuando vayan a la presencia del rey. Si ustedes no comen y ustedes van a empezar a verse débiles, enfermos, y me puede costar hasta la vida. Entonces estos jóvenes le dijeron, no te preocupes, pruébanos por 10 días. Pruébanos por 10 días y vas a ver que a pesar de que estemos comiendo solo legumbres y agua, nosotros vamos a estar fortalecidos. La convicción de que Dios estaba con ellos y no les iba a abandonar, por más oscuras que se veían las circunstancias, permitieron que ellos se desafiaran al rey y pudieran salir victoriosos. Nunca transaron sus valores y sus convicciones y se movieron por fe, porque sabían, ellos no podían saber si Dios les iba a sustentar, si Dios les iba a mantener firmes, pero ellos sabían que Dios estaba con ellos. Se movieron por fe y con la convicción de que servían y adoraban al Dios real y verdadero. Esas son las convicciones. Bueno, ¿qué sucedió? Pasaron esos 10 días y cuando el eunuco los ve, ellos estaban radiantes, estaban sanos, estaban vigorosos. Qué impresionante, ¿no? Cómo Dios actuó en la vida de ellos y qué testimonio también para esta gente que adoraba a otros dioses. Ellos pasaron por otras circunstancias, después más adelante, donde ellos siguen dando fe y demostrando también que sus convicciones, en el caso de Daniel especialmente, que su historia sigue, ¿no? Cada situación que él vivió se mantuvo firme a pesar de las circunstancias. Tenemos otro personaje también que es muy importante y esto lo vemos en el libro de Mateo capítulo 14. Jesús camina sobre las aguas. Léanlo ustedes después en sus casas. En esta historia vamos a ver a Jesús con sus discípulos. Jesús, después de haber predicado, de haber estado con la gente, se queda un tiempo en la playa para conversar con la gente y después se va a orar. Y le dice a los discípulos que ellos se adelanten, que tomen la barca y crucen al otro lado del lago o del mar. Depende del evangelio que estemos leyendo. Bueno, cuando Jesús en la noche va a mirar, ve que los discípulos estaban en el centro, muy retirados ya de la orilla, y que se le había levantado una tempestad, se habían levantado olas muy grandes. Los discípulos estos, como Pedro, por ejemplo, eran hombres de mar, estaban preocupados, seguramente ya agotados, lidiando con las olas, con la barcaza que podía estar en riesgo de darse vuelta, de hundirse. Entonces Jesús se empieza a acercar a ellos y Jesús, que ya había demostrado el poder que tenía, los milagros que hacía, él entra caminando por a través de las olas, acercándose a la barca. Cuando los discípulos lo ven, casi se murieron, porque no pudieron identificar a Jesús. Ellos miraron algo que venía caminando y pensaron que era un fantasma. Y fue más terrible que enfrentar la tempestad. Cuando ven a Jesús acercarse, gritaron de miedo. Obviamente estos hombres que eran recios pescadores que podían enfrentar las olas, podían enfrentar a todo lo que era lógico, a todo lo que veían, a todo lo que podían tocar, con eso se podían manejar. Pero cuando vieron algo extraño, algo que no conocían, algo que no estaba dentro de su imaginación, obviamente gritaron de miedo, por muy hombres grandes que eran. Jesús se dio cuenta que ellos estaban afectados. Entonces les habló. La Biblia dice que les habló, les calmó, les animó y se identificó. Yo soy Jesús. Las circunstancias para ellos fueron terribles porque estaban viviendo una situación difícil y para eso le sumábamos esta imagen de Jesús caminando sobre las olas. Cuando Jesús le habló, Pedro le reconoció la voz de Jesús y sin embargo aún así pidió una prueba de su identidad. Le dijo que si él era Jesús, lo hiciera caminar sobre las aguas. Y cuando el Señor le dijo, ven, Pedro bajó, descendió de la barca
dejó ese lugar de alguna manera de seguridad que él tenía en su barca y se adentró hacia el mar. Dio los primeros pasos y quitó la mirada de Jesús. Quitó la vista y empezó a mirar las circunstancias, empezó a mirar las olas, empezó a mirar que estaba en el centro del mar y no había playa, y empezó a hundirse. No porque no tuviera fe, sino porque él dejó de tener convicciones claras de quién era Jesús. Su fe entró en crisis, su fe se debilitó porque se debilitaron sus convicciones. Cuando Jesús se identificó y le dijo, yo soy Jesús, hubiera bastado para que él hubiera caminado y corrido por las olas, habiéndole visto hacer milagros. Sabía el poder de Jesús, pero las circunstancias le sobrepasaron. El Señor se lo hizo notar, le dijo, ustedes fueron hombres de poca fe. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor tendió su mano, calmó la tempestad y les rescató. Hemos visto así la historia de estos hombres, de los que podemos tener también muchos aprendizajes, ¿no? Un Daniel y sus amigos que no dieron espacio al rezongo ni a la decepción. Ellos jamás se sintieron decepcionados de Dios. Ellos sabían que Dios estaba con ellos en todas circunstancias. No sabían cómo Dios iba a actuar, pero sabían que Dios estaba con ellos. Por eso ellos avanzaron con fe y jamás transaron sus valores. Ellos jamás se quejaron, jamás se decepcionaron del Señor. Nosotros también tenemos que tener convicciones claras de saber quién es Dios en medio de toda circunstancia. Si estás pasando por situaciones difíciles, si estás escuchando voces que te confunden, si estás mirando que tus hijos tienen problemas o que están con dificultades, no dejes jamás de saber quién es Dios, que Dios obra en medio de las circunstancias, que Él hace milagros a pesar de que nosotros podamos quizás ni siquiera imaginar lo que puede venir. En el caso de Pedro vimos un hombre que con los años aprendió a afirmar su fe. Y sin embargo, y aún más, él fue el quien declara, ¿cierto?, que su fe está fundada por la roca que es Cristo. Pero en este tiempo él estaba en aprendizaje. Pedro no se hundió porque las olas fueran más fuertes, se hundió porque él sacó su mirada de Cristo. Él falló a sus convicciones. Su fe, él tenía fe en Dios, pero sus convicciones fallaron y debilitaron su fe. La fe en Dios hay que tenerla mirándole a Él, no escuchando lo que otro vivió en su experiencia con Cristo, lo el otro vivió en su experiencia personal, en lo que otro sabe de la Escritura. La fe hay que alimentarla y hay que fortalecerla por las experiencias que nosotros tenemos con Dios. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Antiguamente las personas tenían que aprender de la Escritura escuchando, porque no todos tenían acceso a los libros de la ley, ¿no? Entonces iban a la sinagoga y ahí tenían que escuchar. Y era tan importante el que escuchaba como el que tenía que entregar el mensaje. Pero hoy nosotros tenemos en nuestras manos la palabra del Señor. Entonces, es bueno escuchar testimonios, es bueno, nos ayuda, nos fortalece. Es bueno escuchar un programa de televisión, es bueno, pero no hay nada que pueda reemplazar tu experiencia propia en la intimidad con el Señor. Si tú quieres tener más fe, tú tienes que leer la Biblia, tienes que orar. La fe no es mística, la fe que el Señor pone en nuestro corazón no es mística, no se recibe como un aura o como algo que viene sobre nosotros. La fe del Señor viene por la obra del Espíritu Santo, pero es la palabra del Señor que nos sustenta, que nos muestra quién es Cristo y cómo quiere que vivamos. Tenemos tanto que aprender. Hoy estamos viviendo tiempos insospechados y sabemos que vamos a tener que enfrentar muchas otras cosas. Que nada nos mueva de donde estamos, que nada nos mueva de nuestras convicciones, de nuestra fe. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca. Y no me quiero ir sin recordar el pasaje de Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que el Señor les bendiga.
Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Venció, Cristo venció, venció al diablo en